Bienvenidos sean todos hermanos a este nuevo programa, una nueva sección de la Iglesia Redimidos. Se titula Estudios Redimidos. Va a ser los domingos, ¿verdad? Por lo menos son los planes iniciales que sean los domingos a las 6 p.m. hora hondureña, ¿verdad? Vamos a tratar de que siempre sea a esta misma hora. Esta es la primera lección. Hoy es como introductoria. El tema de esta lección de hoy, la número 1, será el inicio del conflicto. Y es necesario, creo yo, poder entender a dónde comenzó el conflicto, por qué comenzó y cómo entonces nos vemos involucrados nosotros en el mismo. Sí, ese es el objetivo de estas lecciones. Posteriormente vamos a aprender en la siguiente lección, la número 2, acerca del movimiento adventista, por qué Dios levantó este movimiento, qué tiene que ver en este gran conflicto, ¿verdad? Y luego vamos a ir estudiando entonces los pilares de la iglesia adventista, sobre los fundamentos que Dios estableció este movimiento. Así que, es más, para comenzar, pido entonces que inclinemos nuestro rostro. Los que puedan ir de rodillas, pues vamos de rodillas y tenemos una oración para iniciar este curso. Así que vamos de rodillas los que podamos y los que no, pues inclinan su rostro en reverencia. Oramos. Padre amado que estás en los cielos, gracias damos, Señor Santo, por este espacio, por estos momentos. Pedimos, oh Padre, tu compañía en estos momentos, la presencia de tus santos ángeles, de tu Santo Espíritu, aquí con nosotros, Señor Santo. Guíame, Padre, utilízame, Señor Santo, ve trabajando también en las mentes de aquellos hermanos, aquellas personas que van a estar escuchando este mensaje. Que tus ángeles vayan trabajando en sus mentes, que tu Santo Espíritu vaya impresionándoles sus mentes y sus corazones para poder entender por qué este conflicto comenzó, a dónde comenzó, Señor Santo, y por qué estamos involucrados nosotros ahora en este conflicto. Gracias, Padre Santo, por amarnos tanto. Gracias por habernos dado a tu Hijo unigénito, para que creyendo en Él no muramos, mas tengamos vida eterna. Quédate con nosotros, toma control, Señor Santo, de las tecnologías, de las redes, del Internet, de la electricidad. En tus manos de amor nos ponemos todos, Señor. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, pues entonces compartimos pantalla, ¿verdad? Al compartir pantalla cierro cámaras también para no distraer y comenzamos ya con la clase entonces. La lección número 1. Sean todos bienvenidos. Espero que esta clase sea de mucho provecho, ¿verdad? Si tienen lápiz y papel por ahí, también pueden ir teniéndolo. Va a quedar grabada también en el canal de YouTube y ahí pueden repasar también estas clases. Si hay preguntas, también las pueden hacer vía el canal en YouTube, ¿verdad? Iglesia Redimidos es el canal en YouTube, así que por ahí pueden hacer las preguntas pertinentes. Bien, sin más, damos inicio entonces a la clase. Estoy compartiendo pantalla. Quiero que por favor me indiquen si está bien, si están viendo ya la pantalla compartida. Sí, Sí, hermano, querido, sí sí, se ya lo ve. vemos. Ok, bien, comenzamos. Clase número 1 entonces. El inicio de este conflicto. El inicio del conflicto. ¿A dónde comenzó este conflicto, esta lucha en la que nosotros nos vemos involucrados, verdad? ¿A dónde comenzó? Vamos a leer entonces un poco lo que nosotros los adventistas conocemos como el espíritu de profecía y luego lo vamos a ampliar con la Biblia. Lo vamos a reforzar, lo que vamos a leer ahora, con la Biblia, ¿verdad? La Biblia también nos da algunas pinceladas, ¿verdad? De dónde comenzó este conflicto, en qué consistió. Así que, sin más, comenzamos. Comenzamos leyendo entonces este pasaje en Patriarcas y Profetas, capítulo 1. Dice, el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Y nos dice Juan 1, 1 y 2. En el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Entonces nos dice aquí que Dios está creando el universo, pero no está solo. Está su Hijo unigénito, está con él. Y el Hijo era el reflejo del Padre, ¿verdad? Tenía la misma naturaleza del Padre, el mismo carácter del Padre, el mismo propósito del Padre. Y era el único ser, dice aquí, que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Continuamos con la lectura, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad, lo dice Miqueas 5:2. Y mire esta parte, pero está subrayada así en amarillo. Dice, y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara. Esto lo encontramos en Proverbios 8 del 22 al 30 y lo vamos a leer en lo siguiente. Y este nos dice el Espíritu de Profecía que es Jesús mismo quien está diciendo eso acerca de él. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve la primacía. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. Por eso leímos al inicio que dice, en el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Jesús estaba con Dios desde el inicio. Y aquí nos cita entonces Proverbios 8 del 22 al 30. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Proverbios capítulo 8 del 22 al 30. Mire qué interesante acá dice. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Aquí nos dice la Biblia claramente en el libro de Proverbios, ¿sí? Que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, ya estaba antes, en los días de la eternidad. Él estaba creando todo. Y nos dice también, por eso está subrayado también en amarillo acá, que Él fue engendrado. Él salió del mismo ser de su Padre Celestial. En los días de la eternidad. Es un hijo literal. Es un hijo literal. ¿Sí? Continuamos. Mire Primera de Corintios, porque aquí en Proverbios mucha gente dice, sí, pero ahí está hablando de la sabiduría, pero eso dice engendrada en femenino. Pero la Biblia nos aclara, ¿verdad? ¿Quién es la sabiduría? Mire lo que nos dice Primera de Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que no hay ningún error acá. La misma Biblia nos dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Y en Proverbios, como están viendo aquí en esta imagen, aquí dice, habla sobre la sabiduría, si ustedes lo buscan en su Biblia. Pero ya estamos viendo en Primera de Corintios 1:24 que esa sabiduría es Cristo mismo. El Espíritu de Profecía también nos lo dice en Patriarcas y Profetas. Cristo está diciendo esto que están viendo ustedes en pantalla ahorita, Proverbios 8 del 22 al 30, de sí mismo. ¿Sí? No hay ninguna contradicción. Seguimos con Patriarcas y Profetas. Dice, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque por Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, nos dice Colosenses 1:16. O sea que Él es el creador de todo, Él y el Padre, el Hijo unigénito y el Padre, son los creadores de todo, verificado por lo que veo, porque sean esta red como... dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, nos dice,
por Él y para Él. Y continuamos con la lectura, nos dice, los ángeles son los ministros de Dios, que irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de Él y valiendo de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas con la palabra de su potencia, tiene la supremacía sobre todos ellos. O sea, quien está por encima de todos es el Hijo. Él fue engendrado, los otros son creados, ¿sí? Y por él y para él fue creada todo. Los ángeles fueron creados. Pido por favor a los hermanos que han entrado que revisen y si tienen sus micrófonos abiertos, por favor los puedan cerrar. Agradezco mucho, por favor, y si pueden cerrar sus micrófonos, agradecería mucho. Gracias. Aquí nos está diciendo entonces que todo fue creado por él y para él. Y él tiene la supremacía de todo, porque es de la misma sustancia del Padre. Si el Padre es divino, pues obviamente el Hijo tiene que ser divino, ¿sí? Mi nombre, por ejemplo, es Gerardo Guaymín. Mi papá se llamaba igual, casualmente, Gerardo Guaymín. Mi abuelo era chino, o sea que mi papá era 50% chino. Y yo, por lo tanto, pues también tengo algo de chino, ¿verdad? 25% de chino. De la misma sustancia de mi padre. Así el hijo también, de la misma sustancia de su padre. Y nos dice, mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordiante que perturbaba las armonías celestiales. O sea, todo estaba bien. No había problema alguno. Como decimos acá popularmente, era una luna de miel todo. ¿Sí? Pero luego continúa diciendo, pero se produjo un cambio en este estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Mira lo que nos dice. Cristo fue engendrado, pero Lucifer, el principal de los ángeles, fue creado. Estaba por debajo de Cristo. Es el que tenía mayor autoridad después de Cristo. Era el jefe, pues, de todos los ángeles. Y sobre él caía la gloria, los rayos de la gloria del Dios eterno, del Dios eterno. Sobre él caían, sobre Lucifer. Aquí nos dice, era un querubín, cubridor, protector, dicen en otras versiones, ¿sí? Querubín protector. Él era el encargado de proteger la ley de Dios, que es el mismo carácter de Dios. Ahí estaba en el trono de Dios. Vamos a leer más adelante lo que la Biblia dice acerca de estos pasajes. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. ¿Sí? Le tenía envidia, pues, a este príncipe de los ángeles, ¿sí? Quería quitarle el poder a Cristo. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Ese era el propósito de Lucifer, disputar la supremacía del Hijo de Dios. Contra él principalmente era que tenía el problema. No aceptaba que lo adoraran. Decía, ¿por qué tenían que adorar al Hijo de Dios, al Cristo, y a mí por qué no? Él quería ser adorado también.
Solo se adoraban al Padre y al Hijo, y Él era el tercer ser en disputa que quería ser adorado. O sea que en lugar de adorar a dos personas, al Padre y al Hijo, Él quería que fueran tres personas las que se adoraran. Eso es lo que está diciendo acá. Así está comenzando el conflicto en el cielo. A todo esto no hemos llegado al planeta todavía. Estamos hablando que todo esto sucedió en el cielo. Y continúa la lectura, dice. Ahora, la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo, en vez de servir a su creador, despertó un sentimiento de honda aprensión cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema. Reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiera de su intento. Los ángeles de Dios platicaron con él. Desiste, le dicen. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación hecha con misericordia y amor infinitos solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciera y se afirmó más en su rebelión. O sea que hubo un intento de diálogo con él, amoroso, para que se retractara, para que rectificara. No había motivo por el cual sentir esa envidia. Cristo era el Hijo de Dios, engendrado con su misma naturaleza. La Biblia nos dice que Dios es espíritu, así que el Hijo también tenía esa naturaleza espiritual, tenía forma también, era divino también, así como el Padre era divino, el Hijo también era divino, y solo a ellos había que adorar. Pero Lucifer estaba descontento con eso. A pesar de la gran posición que tenía privilegiada, del gran poder que tenía, sintió envidia. Y continuamos con la lectura, dice. Para lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. Mire qué privilegio tenía Lucifer. Después de la mente de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios, la de Lucifer. Pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío, no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Antes de que la gran controversia iniciara, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su regocijo. O sea que Dios dejó en claro todo antes. Se les explicó todito, todito, todito. Y los ángeles tuvieron que tomar una decisión inteligente. O sea, inteligente me refiero usando su intelecto, razonando. No fueron engañados. Por su propia voluntad decidieron los ángeles adorar a Dios, unos y otros, pues entonces adorar y seguir a Lucifer en ese momento. Mire lo que dice. El rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su hijo y dar a conocer cuál era la relación que él tenía con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones. Y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Ahí estaban todas las huestes, todos los millones de ángeles, y se les estaba explicando. Y se les explicó cuál era el verdadero lugar que debía de ocupar su hijo. Y estaba por encima de todos los ángeles creados, porque el hijo no fue creado. ¿Sí? Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. Solamente el Hijo. Cuando leímos al inicio, en el inicio estaba el Verbo y el Verbo estaba con Dios, era esto precisamente. Solamente el Verbo podía ejecutar la voluntad del Padre.
Continuamos leyendo, dice, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Aún nosotros, fíjense, nos está diciendo, fuimos creados por Cristo. Lo leímos en Colosenses. La Biblia nos lo dice también. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Con ese propósito nos creó Dios, para amarle a quién, a Él y a su Hijo. Por eso es que tenemos esa capacidad nosotros de amar también, ¿sí? Mira lo que nos dice Ezequiel 28. Vamos a pasar a la Biblia ahora. Versículo, capítulo 28, versículo 14. Tú, querubín grande, protector. Aquí estamos hablando nuevamente. Él era el protector, ¿sí? Cubridor leímos en el pasaje anterior, pero aquí dice protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Y quién creó a este querubín grande? Pues el mismo Cristo. Cristo lo puso ahí. Él lo creó, ¿sí? Y ahí estaba, ¿verdad? Perfecto eras en tus caminos, dice, desde el día en que fuiste creado. Aquí nos dice la Biblia que Lucifer fue creado hasta que se halló en ti maldad. Sigue leyendo el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Mira qué interesante que las palabras contrataciones en el original es el mismo, de ahí deriva también la palabra político o política. Contrataciones era lo que él estaba vendiendo ya. Estaba vendiendo mercadería, estaba haciendo política, estaba vendiendo ideas, pues. O sea que podríamos decir que el primer político fue Lucifer. Interesante. Dice Ezequiel 28:16, repito. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Él empezó a vender falsas ideas allá en el cielo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces estamos leyendo acá, en la Biblia y en el Espíritu de Profecía, que hubo un momento en que Lucifer sintió envidia del Hijo. Dijo, ¿por qué debemos de adorarlo a él? Y empezó a vender algunas falsas ideas en el cielo. Todavía no hemos visto cuáles son esas falsas ideas. Ya vimos a dónde comenzó el conflicto. Comenzó en el cielo. Vimos por qué también. Porque Lucifer tuvo envidia del Hijo unigénito de Dios. Lo que no hemos investigado, no hemos aprendido todavía es qué fue lo que vendió, cuáles fueron esas contrataciones, qué idea vendió. ¿Y a quiénes se la vendió? ¿Y a cuántos se engañó? Eso es lo que no hemos visto todavía. Pero ya lo vamos a ver ahorita. Isaías 14 también nos dice, la Biblia nos dice otro trazo, ¿verdad? Otro poco de luz. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, mire que aquí nos va revelando un poquito más, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí nos está dando más información. Lucifer lo que quería era destronar al Hijo y finalmente también al Padre y que se le adorara a Él. En otras palabras, Él estaba haciendo, si leemos en Ezequiel 28 e Isaías 14, Él estaba haciendo política ya para dar un golpe de Estado. Eso es lo que quería dar. Quitar a Dios y al Hijo de su trono y sentarse Él en ese trono, ¿sí? Y ser semejante al Altísimo, ser adorado como un Dios. Ese es su propósito.
Así es como comienza este conflicto. Ya vamos aprendiendo por qué, a dónde comenzó y ahora estamos viendo por qué comenzó. ¿Cuál era el propósito de este conflicto? El propósito de este conflicto es que Satanás, ya aquí es Satanás, bueno, Lucero dice todavía, quiere ser adorado como que fuera un dios. ¿Sí? Ese es el gran conflicto. Mire lo que nos dice en este libro llamado Historia de la Redención. Eso significa HR. Rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles se ordenaron en compañías. Cada división tenía un ángel comandante al frente. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial. O sea que estaba Satanás luchando contra el Hijo de Dios, contra el Padre también de Dios, contra el mero Dios y contra la ley de Dios. No quería someterse a las leyes del gobierno de Dios. Y aquí nos dice también que se dividieron, o sea, que fue una batalla, así como vemos nosotros batallas acá. Se dividieron en compañías. Cada compañía, dice, o cada división tenía un comandante, un ángel comandante al frente. Finalmente nos dice que el gran comandante celestial es el Hijo de Dios. Él también tenía su ejército y él lo comandaba todo su ejército. Pero por el otro lado estaba también entonces eh, Satanás con sus ángeles en rebelión. Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás, mire que ya no lo llama Lucifer, Satanás dice, manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás que sólo revelaría sus secretos designios a su Hijo y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable, pero que él, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó, ellos están conmigo, ¿los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo? Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza. Aquí ya es una declaración de guerra. Satanás entonces enseñó y era la tercera parte de los ángeles. Y leímos que eran millones de millones. Y logró engañar por medio de esas contrataciones, por medio de esas políticas, de esas ideas, logró engañar a una tercera parte de millones. ¿Sí? Y cuando Dios ya al final se puso en claro todo y tienen que decidir, Él mostró cuál era su ejército. Ya no había paso atrás. Había mucho orgullo de parte de Él para poder retroceder. Apocalipsis 12 nos explica también y nos dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Mira, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí en el versículo 7, cuando dice Miguel, siempre se refiere a Jesús. Estimados hermanos, cada vez que ustedes lean en la Biblia Miguel, se está refiriendo a Jesús, a Cristo, pero en estado de guerra. Es un nombre de guerrero, pues. ¿Sí? Es un nombre de guerrero. Cada vez que sale Miguel, siempre es Jesús, pero en estado de guerra, peleando. Así que así fue en el cielo también. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea que fueron expulsados del cielo. Y fue lanzada fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa tercera parte de los ángeles engañados, que compraron la mercadería que Lucifer estaba vendiendo en el cielo, compraron esas falsas ideas, se dejaron engañar por esa falsa política.
fueron expulsados del cielo también. Aquí nos dice Apocalipsis 12. Esta es una cita que está en una matutina que se llama Cada día con Dios, 29 de abril. Y dice, hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús, porque era Jesús quien los había creado, ¿sí? El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el Hijo unigénito de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Por eso fue la rebelión. Eso es lo que querían ocultar, que Cristo es el Hijo unigénito de Dios, que es el Hijo literal de Dios. Cuando nosotros leemos en la Biblia, en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando de un Hijo literal, engendrado, como lo vimos en Proverbios 8, al inicio en esta lección. Es un Hijo literal. Y los que son padres o madres y que tienen hijos, saben cuánto amor tuvo que tener el Padre para dar a su Hijo por nosotros, que no lo merecemos y que en general también lo estamos rechazando o lo hemos rechazado. Estamos hablando como humanidad en general, sí, como planeta. Lo hemos rechazado. Y por nosotros el Padre dio a su Hijo unigénito, lo que más amaba. Y eso fue lo que los ángeles y Satanás no quisieron reconocer en el cielo. Y ahora inventa en la cristiandad que todo esto era metafórico, pero no. La Biblia nos dice, y el Espíritu decía, que era un hijo literal. Es el Hijo de Dios. ¿Sí? Avanzamos un poco entonces y ya llegamos al momento en que tenía que ser creado este planeta. Entonces el conflicto, como estamos viendo, comenzó en el cielo, pero en un momento que fueron expulsados ellos del cielo, Satanás y los ángeles, luego se forma este planeta, el planeta Tierra, y ese conflicto entonces cae aquí, en este planeta. Mire lo que dice el Espíritu de Profecía, siempre historia de la redención. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. O sea, la rebelión ya había estado. Satanás ya había demandado a Dios. Y por eso entonces Dios tenía que ser totalmente transparente y dejar que el hombre decidiera también si iba a obedecer a Dios y a su Hijo o iba a obedecer a Satanás. Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Tendría el favor de Dios. Podría conversar con ellos y estos con él. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. Y continúa la historia. Los seguidores de Satanás salieron a su encuentro y él se levantó, asumiendo un aire arrogante y les informó acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y a su compañera Eva. Si de alguna manera podía inducirlos a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. O sea, querían ellos obtener salvación también. Habían sido expulsados del cielo, pero no les gustaba no estar en el cielo. Querían volver. Y creyeron ellos que si Dios perdonaba a la humanidad, ellos podían aferrarse también a ese perdón. Si eso fallaba, continúa diciendo, podrían unirse con Adán y Eva, pues una vez que hubieran transgredido la ley de Dios, estarían sometidos a la ira divina, lo mismo que ellos. Su transgresión también los pondría a ellos en estado de rebelión y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Y si lograban tener acceso al árbol de la vida que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual a la de los ángeles santos, y ni Dios mismo podría expulsarlos de allí. Ese era el propósito, de al engañar a este nuevo planeta, que había sido creado también por Cristo, de engañar a la primera pareja, Adán y Eva. Y así es como este conflicto que empezó en el cielo es trasladado también aquí a este planeta. Mire lo que nos dice el libro de Génesis.
Capítulo 2 es esto, y en parte, otra parte va a ser capítulo 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y el versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Allí puso al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el versículo 10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso está en Génesis 2, capítulo 2. ¿Sí? Ahorita vamos a leer parte del capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta, la serpiente antigua que leímos al inicio, ¿verdad? Que es el diablo y Satanás, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que os ha dicho Dios, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coméis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, y sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, desobedecieron a Dios y comieron del árbol, del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Y continúa en relato en Génesis 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente que me engañó, dice, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando se refiere aquí, la mujer es la iglesia, el pueblo de Dios. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así comienza este conflicto. Comenzó en el cielo, hermanos, y luego vino aquí a la tierra. Y una vez que Adán y Eva pecaron, pues tuvieron hijos y los hijos también salieron pecadores. Y de ahí pasaron un montón de años, 6.000 años, 6.025 años quizá. Y, y nosotros también somos pecadores, ¿sí? Porque todos nuestros antepasados son pecadores también. Así originó este conflicto, el del pecado, ¿verdad? Y básicamente se resume en eso. Adoraremos a Dios, adoraremos al Hijo de Dios, creeremos que el Hijo es el Hijo literal de Dios, o nos pondremos de parte de Satanás y diremos que no es, que en realidad no es el Hijo literal de Dios, que solamente es metafórico, por un lado y por otro lado. Adoraremos a Dios obedeciendo su ley. Mire que todo lo que el relato que estamos leyendo aquí en Génesis es sobre desobediencia a la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. El dueño de todo este huerto era Dios. Él lo sembró, se lo dio en usufructo a Adán y Eva para que ellos pudieran gozar de eso. Pero les dijo, de todos pueden comer menos de este árbol. Y cuando uno agarra algo que no es de uno, eso se llama robar.
Ellos le robaron a Dios, quebrantaron uno de esos mandamientos, codiciaron también, quisieron ser igual a Dios. No tendré esos años delante de mí, no codiciarás, dice otro versículo. Rompieron un montón de mandamientos de Dios, ahí mismo en el Génesis. Pecaron. El pecado es transgresión de la ley, ¿sí? Entonces, al oponerse a la ley, se están oponiendo también a Dios y al Hijo de Dios. Mire lo que escribió este escritor famoso, Andreasen. Que Satanás se ha opuesto constantemente a la ley es evidente. Si la ley de Dios es su carácter, nosotros sabemos que la ley de Dios es eterna y representa el carácter de Dios. Y si el carácter de Dios es opuesto al de Satanás, éste queda condenado por ella. Cristo y la ley son una misma cosa. Cristo es la ley vivida, la ley hecha carne. Por esta razón, su vida constituye una condenación. Cuando Satanás hizo guerra contra Cristo, la hizo también contra la ley. Recordemos que al inicio, ¿verdad? Era contra el Hijo, pero es que la ley es el carácter del Hijo también. El Hijo tiene el mismo carácter del Padre y la ley es el carácter de Dios. Así que, repito, cuando Satanás hizo guerra contra Cristo, la hizo también contra la ley. Cuando odió la ley, odió también a Cristo. Cristo y la ley son inseparables. No podemos decir que amamos a Cristo violentando la ley, porque amamos a Cristo. Cristo nos da el poder para poder obedecer la ley. Él hace en nosotros el querer como el hacer también. Es Cristo quien nos da ese poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos dice la palabra de Dios. Así que es ese espíritu de su Hijo, el espíritu de Cristo quien nos da ese poder para poder vencer al pecado. Así comenzó el pecado, ¿sí? Así comenzó este conflicto. Ya vimos entonces cómo ese conflicto ha sido trasladado hasta este planeta, hacia el planeta Tierra. Y al final de ese conflicto, nos dice el libro de Apocalipsis, va a ser de adoración también. Nos lo dice en el capítulo 13, en el capítulo 14. Alguna gente va a adorar a Dios, va a guardar sus mandamientos. Otra gente va a adorar a la bestia y a su imagen y va a recibir la marca de la bestia. Así se va a definir este conflicto. Así como inició, así también se va a definir el mismo conflicto. Espero que esta lección haya sido de bendición para todos nosotros, que haya quedado clara, mis hermanos. Por razones de tiempo, pues no podemos contestar preguntas por esta plataforma, pero sí lo podremos hacer a través de los canales de YouTube de Iglesias Redimidos. Así que gracias por su compañía, gracias por haber estado con nosotros y nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo domingo con la segunda lección, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el movimiento adventista en todo este gran conflicto? ¿Por qué Dios creó este movimiento adventista? Así que nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Tengan una feliz noche, que puedan descansar bien. Y gracias, hermana Marta, por toda su colaboración. Que Dios me la bendiga. Vamos a terminar entonces con una oración antes de despedirnos. Oramos. Hermana Marta, ¿puede abrir micrófono y tener la oración final, por favor? Sí, hermano. Un momentito que me voy a mover.